A continuación, la palabra de la doctora Laura Morelli. Ella es doctora en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Bueno, muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa de organizar esta jornada. Yo trabajo en el Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración de la Fundación Instituto Leluar y hacemos investigación básica y mi idea hoy es tratar de transmitirles someramente lo que, a mi entender, son los aportes bioquímicos y genéticos más relevantes para la comprensión, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Para ponernos un poco en una perspectiva histórica, como mencionó anteriormente el expositor, la enfermedad de Alzheimer fue descrita por Alois Alzheimer hace más de una centuria, hace más de una centuria, y la describía como una peculiar enfermedad de la corteza cerebral. Lo que veía Alzheimer era que en el cerebro de los pacientes afectados con este síndrome demencial aparecían depósitos amorfos de una sustancia desconocida rodeada por neuronas muertas, y se demoraron más o menos unos 80 años para poder entender o caracterizar cuáles eran esos componentes amorfos que se depositaban en el cerebro en algunas áreas específicas. Y fueron los estudios de Cohen y de Glenner quienes, en el momento en que había un auge importante en la secuenciación de proteínas, describieron que ese material amorfo que se depositaba en el cerebro era una proteína que se autoensamblaba, que se organizaba de una forma tan peculiar que cuando la veíamos en el microscopio tenía una forma fibrilar, y que cuando se las teñían con determinados colorantes específicos, debido a esa organización tan particular que tenían estos agregados en el cerebro, presentaban una birrefringencia verde manzana. Aquí les muestro, esto es un vaso sanguíneo ocluido por proteína amiloide, este es un depósito de placa amiloide en el parénquima cerebral, y esos son vasos sanguíneos cubiertos de este amiloide que se tiñen con el colorante Congo Red. Ese colorante fue la base y el racional para desarrollar compuestos que actualmente hoy se utilizan para el diagnóstico in vivo del depósito cerebral de estas proteínas, que nosotros los bioquímicos las llamamos amiloides. Pero sin lugar a duda, nuestra comprensión sobre los mecanismos patogénicos de la enfermedad tuvo un antes y un después. Y ese punto de inflexión fue cuando se detectaron las primeras mutaciones asociadas a ese depósito de amiloide en el cerebro. Estos hallazgos ocurrieron al principio de la década del 90 y se dieron en el laboratorio dirigido por un argentino, el doctor Blas Frangione, en la Universidad de Nueva York, quien descubre que había mutaciones, o sea, alteraciones en un gen que generaba una enfermedad que no era demencia, pero que se la conoce como hemorragia cerebral hereditaria del tipo holandesa. Para ustedes que no están demasiado al tanto de lo que es la bioquímica de esta enfermedad, les comento, esa proteína que se deposita en el cerebro aparece acá porque en la célula tuvieron que ocurrir una serie de procesamientos para que se libere un péptido que termina depositado en el parénquima o depositado en la vasculatura. Lo que Frangione encontró en esta familia holandesa es que había una mutación ubicada en una porción central de la proteína que hacía que el péptido tuviera mayor tropismo hacia la vasculatura. Y estos pacientes, en lugar de morir de demencia, morían de accidente cerebrovascular. Y con esto en la cabeza, el grupo de Alison Goat y John Hardy en Inglaterra empezaron a secuenciar los genes de todas estas familias que ellos clínicamente tenían caracterizadas y encontraron las primeras mutaciones asociadas con la enfermedad de Alzheimer familiar. Pero bueno, con la misma lógica se encontraron mutaciones en otros genes, que son los de presenilina 1 y presenilina 2, y estas mutaciones explican el por qué ocurren estas enfermedades en un grupo muy particular de pacientes que van heredando la patología de generación en generación. Resumiendo, las estrellitas amarillas en este gráfico indicarían las posiciones en donde se detectan mutaciones genéticas que ocasionan una enfermedad. ¿Pero esto para qué nos sirvió? En realidad, esto explica una porción muy chiquita de la población general de individuos afectados. Básicamente lo que interesa
sorpresa es que con estas mutaciones los bioquímicos y los genetistas pudimos preparar animales transgénicos de moscas, gusanos, peces, ratas, ratones, monos, que reproducen parcialmente lo que ocurre en el cerebro de los individuos afectados. Y lo pueden hacer porque en ese contexto le metimos estas mutaciones patogénicas. Con estos modelos transgénicos, ¿para qué sirven? Y bueno, sirven para estudiar mecanismos moleculares de la enfermedad, sirven para entender qué es lo que causa la enfermedad, cómo podemos evitar esta patología. Y si seguimos en el contexto de los avances dentro de una perspectiva histórica de la patología, a mediados de la década del 90 apareció algo que también fue interesante, que por casualidad se encuentra que la sobreexpresión de un gen, una variante de un gen muy común, es la versión 4 de la apolipoproteína E, era un factor de riesgo genético para contraer la variante esporádica de la patología. Esto quiere decir que aquellos individuos que presentaban el alelo epsilon 4 de ApoE tenían más chances de contraer la enfermedad. Curiosamente, esta versión de la apolipoproteína E también es la que le genera a los individuos más chances de contraer un infarto agudo de miocardio. Estos avances sirvieron o aportaron un concepto que permitiría subclasificar en primera instancia a pacientes con factores de riesgo genético y sin factores de riesgo genético por afuera de esas familias que vienen heredando la patología de generación en generación. Y en realidad es importante mencionar que después de esos hallazgos a nivel básico hubo como un parate. En realidad no se podía avanzar demasiado en la patología. Lo que sí ocurrió es que se fortaleció esta hipótesis amiloide de la enfermedad, la hipótesis que dice que el depósito de amiloide puede ser causa de la patología. Y con ese concepto se desarrollaron muchos modelos animales y en esos modelos se probaron terapias que, como mencionaban anteriormente, hasta el día de hoy estas terapias antiamiloide no funcionan. Hoy sabemos que probablemente no funcionan porque es probable que los modelos animales no estén reproduciendo la totalidad de la patología, sino algunos aspectos en particular. Otras visiones de los fracasos o del poco impacto que ha tenido en la reversión de los síntomas o en la progresión clínica de la patología se puede entender como que tal vez la terapia se aplicó en un estadio demasiado avanzado de la enfermedad. Bueno, los últimos minutitos de mi charla los voy a concentrar para utilizar para contarles dos conceptos que creo que es la tendencia en la que nos estamos moviendo los investigadores básicos. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Por qué no podemos avanzar mucho más en entender cuáles son las causas de esta variante de la enfermedad que todos ustedes han visto? Un poco porque somos conscientes de que es una enfermedad tremendamente compleja. Es un desorden complejo a todo nivel. Es complejo genéticamente, es complejo bioquímicamente. No es una enfermedad que está causada por un único factor. Y no teníamos, en realidad, demasiadas herramientas para seguir avanzando. Y por otro lado, este concepto de la complejidad nos motiva a buscar nuevas hipótesis, nuevos mecanismos moleculares y con el advenimiento de otras técnicas tratar de utilizar o fortalecer este concepto de un biomarcador, de la búsqueda de una sustancia para poder ayudar al diagnóstico, prevención y evolución de la patología. Muy recientemente se establecieron nuevos criterios clínicos para definir qué es la enfermedad de Alzheimer y aparte de las pruebas clínicas y las cognitivas, se está utilizando el concepto del biomarcador. El biomarcador debería ser una sustancia que nos debería poder servir para decir esto es enfermo, este no lo es, o este enfermo que tiene este biomarcador evoluciona de esta forma, el enfermo que no lo tiene evoluciona de la otra, este paciente que tiene este biomarcador responde mejor a las drogas, este otro no lo es. Actualmente, si quisiéramos resumir, tenemos tres tipos de biomarcadores importantes en enfermedad de Alzheimer, aquellos que nos dan un reflejo del depósito del péptido amiloide en el cerebro, los podemos determinar en el laboratorio mediante una técnica in vitro o los podemos determinar in vivo, que es lo que seguramente discutirán más adelante con el PET y radioligandos para determinar depósito de amiloide. Otro biomarcador determina la muerte neuronal. También aquí lo podemos hacer in vitro en el laboratorio, midiendo una
proteína en el líquido cefalorraquídeo, o lo podemos hacer in vivo con el metabolismo de glucosa cerebral. Y por otro lado, con el advenimiento de estas tecnologías que permiten ver la estructura y la conformación del cerebro, fueron claras los aportes de que existen alteraciones que aparecen en los individuos muchos años antes de que ocurra la manifestación clínica. Y esto habla de que estos biomarcadores, que les menciono aquí, son marcadores variables, o sea, nosotros los vemos y dependen de en qué momento clínico está la evolución clínica de la patología, si hay otras enfermedades asociadas con esto, qué edad tiene el paciente, y nos indican cambios dinámicos y característicos de la patología. Lo que sería interesante es buscar un biomarcador que pueda predecir tal vez un riesgo de contraer esta enfermedad, y al día de hoy no lo tenemos. Pero si queremos establecer riesgos, es muy interesante pensar en la genética, en lo que traemos puesto, porque un marcador genético es algo invariable, nacimos con él, y si logramos seleccionar un biomarcador o un marcador genético que nos pueda predecir el riesgo de contraer la patología, podemos avanzar en cualquiera de los órdenes que nos interesa para revertirla. Y ese marcador genético, si se combina con estos marcadores variables que les comenté antes, dan un índice de predictibilidad de la enfermedad muy interesante. Por otro lado, las pruebas genéticas hoy en día son accesibles, son mucho menos costosas que hace unos años. Y entonces, en resumen, si quisiéramos ver esta población que tenemos aquí, ¿cómo la seleccionamos genéticamente en cuanto a la susceptibilidad de contraer la enfermedad? Tendríamos, por un lado, unos sujetos que son muy pocos, que son portadores de estas mutaciones raras en esos genes que les mostré al principio, y estos sujetos, cuando tienen la mutación, enferman, y generalmente debutan con la enfermedad antes de los 60 años. Esto es una pequeña fracción de la población general, representa solo el 5% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, tendríamos otra cantidad de sujetos, otro subconjunto. Unos sujetos que son genéticamente susceptibles, o sea, tienen algunos factores de riesgo que pueden llevarlo a contraer la enfermedad, pero no tienen ni factores de riesgo ambientales ni nutricionales, y esta gente no se enferma. Por otro lado, tendríamos otros sujetos que son susceptibles, tienen una serie de factores de riesgo genéticos y tienen riesgos ambientales y nutricionales, y estos sí se enferman. Ese subconjunto es lo que denominamos esporádicos, que debutan con la sintomatología clínica después de los 60 años de edad. Y es por eso que decimos que la enfermedad de Alzheimer es un desorden genético complejo, porque necesitamos más de un factor para que dispare. En este contexto, hasta hoy, el único factor genético que puede ser indicador de riesgo es la apolipoproteína E, el alelo epsilon 4. Pero es importante recordar que este marcador no es necesario ni suficiente para causar la enfermedad. O sea, que uno tenga el marcador no significa que seguramente va a enfermar. Y si uno no tiene el marcador, no significa que no va a enfermar. Por lo tanto, lo que se entiende hoy en día es que el genotipo de ApoE establece un riesgo, pero no es una herramienta diagnóstica de la patología. Entonces, esto es un estudio que hicimos hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, con muchos de los neurólogos que están hoy aquí, y lo que nosotros demostramos en ese momento es que si se concentran en los valores del círculo rojo, los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, que es la primera fila, sobreexpresan el alelo epsilon 4 con una frecuencia 3 veces mayor que sus controles apareados por edad. Quiere decir que es un factor de riesgo genético para contraer la enfermedad con las características que mencionamos. La presencia del alelo epsilon 4, si un sujeto tiene 2 copias, la paterna y la materna, 2 ApoE4, tiene 15 veces más riesgo de contraer la patología que el que no la tiene. Por lo tanto, sigue siendo una herramienta diagnóstica importante. Pero como les dije antes, no todos aquellos pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer tienen el gen del ApoE4. Y hoy sabemos que los componentes genéticos están involucrados o podrían ser las causas de, por lo menos, en el 80% de los sujetos que padecen la patología. Entonces,